noches. Hola, mi doctor. ¿Qué dice mi Lari? ¿Y ese saquito qué pasó? Oigan, qué frío. El frío. El look era así, vea. Tararara, tan, Así. tan. Pero el frío está insoportable Sí, con la sí, sí. ciudad de Quito, Sí, así que mejor bien definitivamente. abrigadito que después pescar un resfriado, que eso no es lo que queremos, ¿verdad? Correcto. Muy buenas tardes, gente linda, 5 en punto de la tarde. Gracias por acompañarnos aquí en Doctor 7. ¿Cómo le va mi doga? súper, hiper, mega bien. Con frío, pero súper, hiper, mega bien. Hoy día retomamos un poquito el entrenamiento. Te mando saludos del Team Ay, Tenorio. muchas gracias. Pero básicamente la idea era, claro, entonces tocó correr en la mañana. Pensé que ya se iba a abrir el día un poquito, pero never que ver. No, nada. Completamente frío. Pero empezando muy bien la semana con Doctor 7, su revista médica familiar. Y le faltó algo. ¿Qué más? Favorita. Favorita, ¿cierto? Así que usted ya sabe, ¿no? Si ya está listo para vernos, muchísimas gracias a toda esa gente. Tengo unos amigos médicos de la ciudad de Guayaquil. Un fuerte abrazo, ya vamos a estarles mandando unos saludos muy especiales, pero nos dan ánimo, porque nos dicen que su trabajo, mi querida Lari, es espectacular, poniéndonos en el piso a nosotros también para hablar de las cosas que la gente quiere saber. Muchísimas gracias. Gracias a sus amigos de Guayaquil y a toda la gente que nos ve en todo el país. Ya sabe que nuestro canal llega al lugar más recóndito, allá donde no llega ni los moscos. Claro. Ahí pero llegamos ¿sabe lo nosotros, chistoso? por la altura. ¿Sabe lo chistoso? Que este doctor me dice que él se le va el sueño tipo 3:30, 4 de la mañana. A las 4 de la Entonces que hay el reprise y que A ahí las sí 4 ve, hay. se apunta al reprise, así que Claro. también súper, súper chévere, pero bastante bien. es verdad. Y la gente que no nos puede ver en vivo, ¿qué tiene que hacer, mi querida Lari? Bueno, si es que no es madrugadora como los amigos del Dog en Guayaquil y no nos puede ver en el reprise a las 4 de la mañana, usted tranquilo porque todos los programas los puede también ver en nuestra página de YouTube. Estamos como Ecuador TV. Va a bajarle hasta donde está esta persona de portada. Exactamente. Significa que ha llegado al segmento de Doctor 7 y va a tener ahí salud veterinaria y salud humana. Ahí estamos con la página de Ecuador TV y le estoy diciendo, no, usted bájele con todo, dele hasta donde me Y encuentre. nos va a encontrar, exactamente. Ahí estamos con salud humana y salud veterinaria. De hecho, estamos viendo en pantalla el programa del día miércoles anterior, donde hablamos sobre las emergencias, Doc, con un invitado del doctor Carl, del Hospital Pablo Arturo Suárez. Sí. Muy buen programa, la verdad, tuvimos mucha acogida, la gente nos envió hartísimos mensajes que muchos se quedaron sin responder y también de una vez les voy diciendo a todas las personas, no estamos recibiendo llamadas por el momento, así que usted escriba. Correcto. Escríbanos que nosotros acá le leemos absolutamente todo. Y si quedan mensajes por responder, ya sabe que le Vamos a agarramos hacer ese luego alcance. 5 minutitos después del programa Ese al Doc. alcance, y ahí exactamente. les respondemos los mensajes que faltan. ¿En dónde? Lo va a poder ver en nuestro Instagram, @doctor7.es, porque va a ver ese video y también la parte de las historias va a ir al segmento de la Meditrivia que tenemos tarde a tarde aquí, video. Correcto. Y justamente por eso, y la gente que participe también, tanto con nuestra Meditrivia, tanto con nuestro, que vea también esos spots que mandamos en cuanto a información práctica para su salud específicamente. Ahí estamos viendo, por ejemplo, a un grande del atletismo, Franklin Tenorio. Un fuerte abrazo para el profe que nos está sacando la madre, pero bueno, es por su bien, Oiga, Giselle. pero se nota. Sí, gracias. Se nota que empezó Sí. su vida deportiva fit. Así que toca regresar a las buenas prácticas. Pero bueno, Eso. Y el día de hoy, para que ustedes, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Ustedes han notado acerca de un brote importante de fiebre amarilla, de paludismo, de malaria. No sé, Doc. Bueno, o sea, sí, la verdad es que sí. Más o menos eso se da en la parte de la costa, ¿cierto? Costa Sí, y Oriente puede ser, o generalmente costa y algunas Oriente. zonas, por ejemplo, La Maná. La Maná está como que en la Claro, parte por eso le subtropical digo. de la parte del... Entonces, Usted sí me pregunta cuántas veces me ha dado paludismo en el tiempo que viví en La Maná. un montón. Creo Imagínate. que me daba como la gripe. ¿Y qué tan grave era? No, pues me mataba la cama, Doc. Y ahora vamos a entender por qué algunas personas las mata. O sea, para que veas qué tan grave puede ser. O sea, que estuve y de por qué- suerte, dice usted. Exactamente, la sacaste baratita, como dicen por ahí. Porque el Ay, no me 25 de diga. abril fue el Día Internacional de la la Malaria, malaria. de la concientización y manejo específicamente de la malaria. Así que, si usted quiere saber más acerca de esta enfermedad, que usted dice, no, en la ciudad no pega, que los mosquitos no vienen con chompa. Tenga mucho cuidado porque si usted
viaja a zonas que son endémicas, propias de, a usted le puede ir peor que los que viven allá. Y le vamos a explicar por qué. Claro no me que diga. sí, claro. Ay, Ahorita y me está ándate. asustando. Vea que en este feriadito creo que me voy a ir a visitar a mi familia. Vaya, pero vaya con su buen protector, con su buen repelente, cuídese. ¿Por qué? Porque si usted vive allá, tiene más chance de tener más defensas, entre comillas, para que no tenga una enfermedad grave. Oiga, y me he dado cuenta, cuando yo vivía allá, y de hecho los 5 años siguientes de que ya iba de visita, me picaba el mosquito y Claro. ahora me pica un mosco, No, se me hace no, el no. brazo, pero el brazo morado. No, sí, terrible, por eso terrible. digo, hay que tener un poquito de paciencia, pero eso Sí, vamos a sí, ver sí, el sí, día sí. de Sobre hoy, todo, aquí así en es, mi Doctor doc. 7. Así que váyase acomodando para que pueda saber más acerca de la malaria. Y sobre todo, si usted quiere saber más con respecto a cómo está en su salud, si es que por ahí tiene alguna enfermedad que podría estar en sus genes o hereditaria, como dice el doc, ya sabe que siempre es mejor prevenir que lamentar. Así ¿Y es. dónde mi doc tiene la mejor oportunidad para saber sobre el bienestar de su salud? Nosotros les esperamos en Medinter, Centro Médico de Medicina Interna. 4 médicos internistas al alcance de tus problemas de salud. Detrás del Hospital Metropolitano en la Torre Médica 2, primer piso, consultorio 107. Los teléfonos del 322-0063 y si llamas de provincia, el 02-322-0063 para todas tus consultas, tanto de manera presencial como también por teleconsulta. Medinter, porque estamos atentos a tu salud. Y además, mi doc, para toda esa gente que no necesariamente necesita ahorita una cita médica, sino más bien necesita conocer al doctor Carlos Nieto. Todos esos consejos que no solo da aquí en Doctor 7, sino también a través de sus redes sociales. Correcto. TikTok e Instagram. También estamos, gracias Milari, como @Dr. Carlos Nieto, tanto en Instagram como también en TikTok. Estamos subiendo varios de los spots también bastante importantes sobre salud actualizada en cuanto a lo que quieren saber y también algunos consejos. Estamos, este último que subimos, que es de resistencia a la insulina, gracias a las personas que han preguntado. Ya tenemos un par de preguntas importantes también y pacientes que han consultado acerca de esto, así que no te olvides que podemos hacer un buen control. Entre hoy día y mañana subimos un nuevo spot gracias a mis maritas. Oiga, mi doc, ¿sabe Dígamelo. cuál es la diferencia entre sus videos y los videos de Doctor 7? ¿Cuáles? Qué lindo le ponen ahí pues, Ah, las portadas. claro, con de una. sonrisita. No, claro, salimos así de una, plaf. Claro, no, el no, pero otro también con un ojo salimos- para acá y el otro para acá. Pero bueno, la intención es que hay buena Claro, información. y que haya material, que haya material. Claro, ya sabe que en TikTok también tiene que seguirlo. El otro día me puse a ver todos los chequear. videos que ha subido en TikTok. Sí. Y fue tendencia, pues, usted Ah. en un video. Es que eso digo, Y pero me pongo contigo. a ver. Me pongo a ver y yo, ¿Ve? este es el doctor y yo, es mi doctor, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues resulta no, muchísimas que gracias a la le recepción que te dio la gente. De hecho, seguimos con aumentando seguidores, pero lo más importante, con mensajes importantes para usted y su familia. Así que es, muchísimas así gracias. es. ¿Te parece? Vámonos Sí, con- nos vamos, exactamente. ¿Con qué? A ver, ¿con qué? ¿Con qué? Meditrivia, para de ver esta tarde. cómo vamos el día de hoy. A ver. Oiga, semana corta, por cierto. Semana cortísima. Es verdad. Últimamente las semanas están bien cortas. ¿Cuál es el factor clave en la transmisión de la malaria, doc? A, agua contaminada. B, mosquito hembra anófeles. C, contacto con una persona infectada. ¿Cuál es el factor clave en la transmisión de la malaria? Si usted sabe la respuesta, vaya participando con nosotros en el Instagram, vaya sumando su puntaje, que durante el transcurso del programa iremos viendo cuál es la respuesta adecuada. ¿Cuál dices tú, Milari, para partir de ahorita? Uy, a ver, yo creo que Ojo, el no estamos origen... hablando de dengue, ya te digo por ahí. Ah, ya. No estamos hablando de dengue, Ah, porque ya. te dice clarito la pregunta, ¿cuál es el factor clave en la transmisión? Porque hay que conocerlo. En la transmisión. Ah, entonces. Claro. Ay, porque si usted me dice, a ver, ¿cuál es el factor de riesgo? Claro. Puede ser las aguas estancadas. Exactamente, aguas pero lo que te estamos contaminadas. preguntando es el factor clave en la transmisión. No me Porque hay quiero mucha gente que equivocar. dice, no, porque yo tengo malaria y entonces le voy a pasar a mi hermano. Vamos a ver si es que eso es cierto. Si no es cierto, entonces veamos. ¿Ok? Está bien, sí, mejor la respuesta se la doy al final. Claro que sí, así Primero que... escuchemos a quien sabe aquí en el programa. Sí. Nos damos una pequeña pausa y enseguida regresamos con el tema del día de hoy, el paludismo, señoras y señores. Paludismo. Así que no se lo pierda. ¿Quiere saber cómo saber si es que tiene esta enfermedad? ¿Cómo prevenirla? Tratamiento. Ya volvemos. En Ecuador
Ecuador, en lo que va del año, según el Ministerio de Salud Pública, se han reportado 157 casos de pacientes diagnosticados con paludismo o también conocido como malaria. Por lo que en la siguiente nota les contamos cuáles son las provincias con mayor incidencia y dónde acudir si presenta síntomas. En Ecuador, la malaria, también conocida como paludismo, sigue siendo una enfermedad que afecta principalmente a zonas tropicales y selváticas. Sin embargo, una provincia de la sierra también entra en la lista debido a un caso presentado este año. Nosotros tenemos identificados la provincia de Esmeraldas, la provincia de Morona Santiago, también Pastaza, siempre presentan números altos del contagio. En este año 2025 tenemos un caso en Cotopaxi, justamente es una malaria no complicada por este parásito Plasmodium vivax. Es más frecuente en la parte de la costa, en zonas donde son el clima tropical, donde encontramos este tipo de enfermedad. Si bien los síntomas pueden parecerse a los del dengue o a los de otras enfermedades comunes en época invernal como el chikungunya o el Zika, el paludismo presenta características propias que permiten diferenciarla. Esta es transmitida por un parásito. El momento en que el mosquito Anófeles infecta, es la hembra que infecta a la persona. Esta va a llegar con este parásito al hígado y en cuestión de horas esto ya empieza a presentar esta incubación. Puede durar de 7 días a presentar síntomas como hasta 35 días puede demorarse. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar de que no se trata de dengue sino específicamente de malaria? Vamos a presentar fiebre, vamos a presentar sudoración, vamos a tener un dolor articular, pero este dolor no es tan fuerte como se presenta en el dengue. Ante la aparición de sintomatologías, es fundamental acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Recuerda que el diagnóstico es rápido y el tratamiento gratuito en el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública está permanentemente en campañas, en visitas domiciliarias. La persona que se encuentra en zonas donde hay mucha afluencia de mosquitos, donde el clima es tropical, es importante que mantenga una protección con ropa adecuada, que no se exponga tanto a áreas donde tenemos mucha vegetación, porque ahí es donde vamos a encontrar a este mosquito Anófeles, sobre todo si empezamos a sentir un dolor de cabeza muy intenso, dolor en el cuerpo acompañado de fiebre, sudoración. De hecho, manchas en la piel, conocidas como las petequias, no deben automedicarse. La malaria sigue siendo una amenaza para la salud en ciertas regiones del país, pero con información, prevención y atención médica oportuna es totalmente prevenible y curable. En el reportaje, usted ya sabía, como lo dijo el Log Nieto al principio del programa, ¿no? Esta es una enfermedad, un mosquito que está presente en la mayoría de las provincias de la costa y del oriente. Sin embargo, Doc, dígamelo. Hay un caso presentado este año en la provincia de Cotopaxi. ¿Y Cotopaxi qué es? En la sierra, pero, por eso te decía. ¿Y ajá. la manada dónde pertenece? A Cotopaxi. Ah, ok, entonces eventualmente hay que estar muy pendientes de eso. Por eso, más que no pan del cúnico, ¿no es cierto? Lo ideal es que usted conozca más acerca de esto. Claro. ¿Tú sabes por qué el 25 de abril se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Malaria? Creo que, relacionando con todos los casos días mundiales para concientizar sobre la prevención de este mosquito que causa, por ende, la enfermedad. Claro, o sea, eventualmente sí. Entonces, pero ¿por ¿sí, qué no? CAPS? Entonces, ¿por qué? Entonces, Y otra pregunta No. para ir pegando ahí. A ver, cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre malaria y paludismo? Quiero así escuchar nos tiene que la coger. opinión de la gente en Correcto. las calles para luego emitir la mía. Por eso vámonos ahorita a las calles a ver en un Vox Populi qué es lo que la gente sabe acerca de la malaria. Está bien, perfecto. Y ahí arrancamos. ¿Qué es la malaria? He escuchado que es una enfermedad, pero de ahí bien no sé. Es una enfermedad, sí. Es una enfermedad tropical. Creo que es una enfermedad, si mal no estoy. Es una enfermedad que me parece que es por el mosquito
que le pica en la costa, generalmente se da bastante. Y bueno, pues ahí ya les da fiebre y se pueden morir y todo. Es una enfermedad que se transmite a los seres humanos, creo yo. ¿Es una enfermedad? Sí, pero si hubiéramos preguntado, por ejemplo, en Esmeraldas, en el Napo, en la costa, probablemente tengas un poquito más de acercamiento porque se hace un poquito más de promoción a la salud en ese sentido. Ajá. Pero si usted vive en la sierra y usted piensa que no le va a dar nunca, tenga mucho cuidado, como le decía Lari. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, mi querida Larisa, contagia a nivel mundial a más de 200 millones de personas en el mundo. De hecho, hay zonas muy endémicas, o sea, donde que sabemos que siempre va a haber malaria. Y el problema de eso es, ¿qué pasa cuando uno viaja a esas zonas? Y de estas, 400,000 personas al año se mueren. O sea, para que veas lo importante, por eso la concientización. De hecho, se sabe que en países en vías de desarrollo como el nuestro, solamente después de la tuberculosis, ¿sí?, sigue matando la malaria. O sea, quiere decir que hay mucha gente que ni siquiera sabe que ha tenido contacto con gente que ha tenido tuberculosis. Y en este país es muy facilito porque hacemos una radiografía del pecho y se ven unas bolitas de calcio en el pulmón. Se llaman granulomas. Y uno dice, ¿usted ha estado con alguna persona con tuberculosis? ¿Yo cuándo? Si yo nunca me ha pasado nada. Eso quiere decir que la inmunidad es diferente. Para que ustedes vean. Doc, pero entonces, para que quede claro, ¿cuál es la diferencia o significa lo mismo malaria a paludismo? No, porque malaria viene del italiano malarie o malaire. Entonces pensaba que por las zonas fondosas que huelen mal, entonces por eso se le puso como malaria, y más bien en la parte del paludismo, porque paludere viene más bien de la parte de vocablo, ¿sí? Y lo que significa es igual, que es un pantano o fosa. Quiere decir que donde se producen generalmente los mosquitos. Okay. Entonces malaria y paludismo depende nada más si es que lo hacemos por la malaria o malaria, como dirían los italianos, ¿sí? O también la parte específicamente de algún tipo de vocablo. Pero son exactamente lo mismo. Ok, mi doc. Y otra cosa, mi doc, también que quiero que aquí nos aclare y nos dé todos los detalles es que la doctora del Ministerio de Salud Pública nos dijo que muchas veces la gente, los pacientes suelen confundir al chikungunya, al zika o al dengue con el paludismo. Correcto. Y por esas razones es que vea. Sí. Porque normalmente nosotros tenemos zonas donde que, por ejemplo, hemos tenido casos de dengue mortal en el oriente, donde yo soy, del Tena. Saludos a toda mi Tena, querido rincón precioso, el más hermoso del Ecuador. Generalmente hemos visto que con más frecuencia tenemos dengue hemorrágico. ¿Qué significa? Que si te da una segunda vez dengue por un parásito muy parecido al primero, se alteran completamente los factores de la coagulación y el paciente puede morir o fallecer. Eso lo hemos visto en niños y en ancianos. Y paludismo también es mucho más afecto, o sea, mucho más severo y grave, también en los niños menores de 5 años y en los pacientes adultos mayores. Como bien lo dijo la doctora, se trata de una infección a nivel de 2 vectores. ¿Qué es un vector? Es alguien que transmite una enfermedad. En este caso, el primer vector se llama mosquito. El mosquito. ¿Y cómo se llamaba el mosquito que vimos ahí? Anófeles. Exactamente, el anófeles. ¿Y cuál es la particularidad? Que el anófeles es infectado por el paludismo. ¿Qué significa? Que Ahí me perdí. Claro. ¿Cómo? O sea, el primer vector quiere decir que cuando este mosquito anófeles pica y succiona la sangre de un hospedaro como el humano o el hombre, ¿no es cierto? Este parásito ingresa aquí, a su intestino, donde tiene que cursar algunos cambios dentro del anófeles para poder ser infectante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si en una zona donde que está el paciente y tiene paludismo, pero no tiene las formas sexuadas o sexuales, probablemente este mosquito sí le pica, pero si no están estas formas sexuadas que ya vamos a ver, no va a ser contagioso o contagiante la picadura de ese mosquito. Pero cuando sí hay eso, empieza esta fase que es
Primero, la fertilización. Dentro del mismo mosquito, el Anófeles, lo que van a producirse son varios de estos microorganismos que van a hacer básicamente la formación. Y si es que esto le infecta al humano, ¿no es cierto?, lo que hace primerito es meterse a nivel y se inocula, o sea, se inyecta, se pica. Cuando se pica esta parte, cuando inyecta con la saliva. Y de hecho, por eso, la saliva de este Anófeles es muy importante porque tiene dos cosas. Uno, tiene una anestesina que a veces ni siquiera le pica al paciente. Y tiene un anticoagulante. ¿Para qué? Para que estos microorganismos vivos, cuando son inoculados, no se coagule la sangre y vayan por la circulación sanguínea. ¿A dónde? Vienen al hígado. El hígado es el tejido donde en los hepatocitos o las células hepáticas se mete esta malaria, y lo que hace específicamente empezar a duplicar, triplicar y multiplicarse constantemente. De hecho, es importante saber que hay 4 tipos de este Plasmodium que se llaman. El Plasmodium, que es estos grupos, ¿sí? Hay más de 200, pero 4 son los que generalmente vemos. Y se llaman Plasmodium falciparum, que es el más grave, el que puede matar a la gente. También tenemos el Vivax, también tenemos el Ovale y el Malariae. ¿Qué significa esto? Vean ustedes que si un paciente es contagiado por un Malariae, por ejemplo, o un Vivax o un Ovale, puede que no sea tan severo, pero el Falciparum, que es generalmente el que tenemos por ahí dando vueltas, es el que más mata a la gente. Y dos cosas importantes: este Vivax y el Ovale generalmente se quedan normalmente en el hígado, se quedan ahí aguaitando, como dicen por ahí. Pueden pasar 3 meses, 2 meses, 5 meses de lo que le dio malaria y se pueden reactivar nuevamente. ¿Y por qué se pueden reactivar? Porque bajan las defensas. Por ejemplo, si es que eventualmente alguien tuvo una gripe, por ahí tuvo un COVID, tuvo alguna cosa, se disminuye la capacidad de defensa y vuelve a aparecer otra vez la parte de la malaria, sin que haya nuevamente picadura. Ok, Vamos perfecto, con las amigo. preguntas. Tenemos mensajes a esta Vamos. hora de la tarde. Usted ya sabe que nuestro número de WhatsApp está siempre disponible y dispuesto a recibir todas sus dudas y preguntas para el Doc Nieto. Buenas tardes, doctor. Les saluda Carla de El Coca. He escuchado que algunas personas pueden tener malaria y no presentar síntomas. ¿Eso es verdad? Correcto, mi querida Carla. Un fuerte saludo para el oriente ecuatoriano. Como te digo, si eventualmente hay malaria del tipo Vivax o del tipo Ovale, se puede quedar escondidito aquí en el hígado y mientras el sistema inmunológico esté perfecto, no va a tener mayor sintomatología. Ya vamos a hablar de los síntomas, pero puede que por ahí un dolorcito de cabeza y que piense que es de estrés, por ahí un poquito de malestar en el cuerpo y diga, hoy como que me va a dar la gripe y no le da, pero se queda completamente tranquilito y puede tener. Y recuerda que esta fase de inoculación, o sea, desde que el zancudo lo que hace es picar al humano y hasta que se vaya al hígado, para que se multipliquen, necesitan varios días. Por eso pueden pasar varios tiempos también sin presentar la parte de sintomatología. Pero sí, si es que es un Vivax o es un Ovale, podría tener bastante tiempo el paciente teniendo el paludismo, pero que no tenga sintomatología. Ojo, que eso es muy importante. Ok, Perfecto. Otro vamos, mensajito claro. para continuar. Vamos. Buenas tardes, doctor 7. Les escribo desde Santo Domingo. ¿Qué tan efectivo es el tratamiento contra el paludismo hoy en día? ¿Hay cura total? Y ya me preocupó porque acá sí hay bastante mosquito. Nos saluda Ana Belén. Ana Belén, muchísimas gracias. El tratamiento, que ya lo hablaremos también al final, es 100% efectivo, pero lo más importante, tiene que ser detectado a tiempo, como veremos. ¿Por qué? Porque las consecuencias de no verlo a tiempo podría ser la muerte del paciente e inclusive en madres embarazadas, escúcheme, en madres embarazadas puede dar alteraciones a nivel de la placenta que produzcan abortos del producto o que los niños nazcan con bajo peso. Y ya vamos a ver por qué. Así que sí hay tratamiento. Perfecto. Cuando hay esta fase de multiplicación, la idea es que después de esto es liberado
¿sí?, al torrente sanguíneo la cantidad de estos merozoitos que se llaman, o estos parásitos que ya están en la sangre. Y el problema, Milari, es que el paludismo tiene una predilección importantísima por el glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque al glóbulo rojo tienen unas proteínas que le permite anclarse a este tipo de parásitos para empezarlos a dañar por dentro. ¿Qué significa? Empieza a hacer cambios porque empieza a alterar la funcionalidad del glóbulo rojo. Y de hecho, el glóbulo rojo, recordemos que siempre hemos conversado que es una célula que no tiene núcleo, o sea, es como una monedita que no tiene núcleo. Pero, ¿qué es lo que hace este bandido? Este bandido paludismo sabe que el glóbulo rojo va a irse a un órgano en particular que se llama el vaso. El vaso es el cementerio de los glóbulos rojos, porque pasa el glóbulo rojo que ya ha cumplido su vida útil, 120 días, o viene medio defectuoso y el vaso lo destruye. Entonces, como este glóbulo rojo empieza a hacerse como unos pupos, como las llantas cuando se golpean, ya este glóbulo rojo, si llega al vaso, ¿qué le va a pasar, Milari? Si ya viene defectuoso. El vaso dice, este está malo, así que, chao, muerto. Entonces, lo que hace este paludismo, lo que hace es darle unas proteínas de fijación y en los vasos sanguíneos se van quedando los glóbulos rojos, no van hasta el vaso. Y este es uno de los problemas por los que el sistema inmunológico no los puede rápidamente alterar en el vaso. Ok, perfecto. Vamos. Otro mensajito. Oiga, muchísimas gracias de verdad por todo el cariño que nos están dando el día de hoy. Eso, gracias por los y mensajes. gente de la costa y el oriente. Pero por supuesto. Doctor, pero la transmisión sería al igual que el dengue o el chikungunya. ¿Cómo saber que podemos tener eso? Aquí en Guayaquil hay mucha agua estancada, por eso siempre hacen campañas por aquí. Exactamente, las campañas para poder quitar los mosquiteros o donde que eventualmente crecen los zancudos, eso es importante. Inclusive la fumigación que se hace a nivel de las calles y demás está bastante bien. Pero lo más importante, ¿sabes qué necesita específicamente el tipo de parásito para que pueda producir la enfermedad? Tiene que ser un Anopheles hembra, o sea, no puede ser un Anopheles macho. Y eventualmente ahí se van juntando algunas características importantes, porque mira que después de esto, cuando ya se ha reproducido mucha cantidad de estos parásitos dentro del glóbulo rojo y el glóbulo rojo se estalla, se altera, se lesiona y se rompe, todos esos salen a la sangre y ahí es cuando dan los síntomas. O sea, cuando están ocultos en el glóbulo rojo todavía no hay mucha sintomatología. Pero el momento en que salen a la sangre, todo el sistema inmunológico les va a atacar y ahí es cuando se presentan algo de sintomatología. Pero si es que en este estallido de un montón de esta malaria en sangre, hay lo que se llaman las formas sexuadas masculina y femenina, ahí es cuando ese paciente en ese momento es contagiante. ¿Por qué? Porque si yo estoy ya con fiebre, escalofríos, malestar, que ya veremos, y tengo estas formas, me pica a mí el zancudo, entonces ese zancudo recién ahí tiene la capacidad de ir donde otra persona y pasarle la malaria. Porque si está en estas fases previas, no señor. Y si es la única manera de transmisión, ¿no? Claro, y si es que es el tipo masculino, o mejor dicho, el macho de este Anopheles, tampoco. Entonces se deben colisionar varias características importantes para que pueda hacer la transmisión. Entonces el primer vector, ¿cuál es el que primero transfiere la enfermedad? El mosquito. ¿Cuál es el segundo vector? El humano. ¿Por qué? Porque en el hígado del humano se va quedando un buen tiempo la malaria también. Vamos. Oiga, mi doc, tenemos al mosquito en sus pantallas para que le conozcan y le identifiquen. Para que le puedan identificar. Claro. Porque este se llama el Anopheles. ¿Cuál es el que en cambio transmite la parte del dengue? ¿Sí? ¿Cuál? No. No, este se llama Anopheles y el otro se llama Aedes aegypti. Entonces, la diferencia sí es mayor. Y fíjate tú que en toda esta parte interna, en la parte intestinal de este zancudo y con la saliva, hace que cuando ya tenga formas maduras,
pueda inocular. Entonces, ojo. Oiga, Doc, ¿y por qué los síntomas son tan similares entre el dengue, el chikungunya, el zika y el paludismo? Ya vamos a ver ahí, pero si es que podemos verla, porque tenemos imágenes para que ustedes más o menos puedan identificar. Son pequeñitos, pero sí se puede diferenciar el mosquito tanto del dengue. Mira la diferencia, sobre todo en dónde, patas, cuello, cabeza y la parte de cola. Mira cómo es el abdomen mucho más profuso, mucho más incrementado en el que es en el Anopheles. Este es del Aedes aegypti. Ok. Entonces, mira la diferencia. Mira cómo están las alas, mira cómo está el tronco en la parte alta y mira cómo está la panzota. Entonces, eventualmente la parte intestinal. Sí hay diferencias y es muy importante reconocerlas. ¿Por qué? Porque muchas veces, si es que este sería un tipo macho, ¿sí? No va a transmitir la enfermedad. Si esta es una tipo hembra, pero no tiene las formas sexuadas, no va a transmitir la enfermedad. Y entonces eso es muy importante. Es más frecuente, obviamente, que a nosotros nos dé o dengue, o chikungunya, o zika. ¿Cuál es la diferencia? Los ciclos de sintomatología que vamos a ver. Porque es lo más importante que yo quiero que ustedes sepan en casa, que normalmente se llama una triada. ¿Qué significa triada? Que tiene generalmente tres síntomas importantes. Fiebre, generalmente, que tenga la palidez o esta parte de quedarse medio amarillo, medio ictérico, y que tenga generalmente algún tipo de sintomatología como fatiga y cansancio mayor. Ya vamos a ver por qué. Porque si la gente conoce esto, ¿sí? Independientemente, va a saber que primero, no porque alguien esté en la casa con paludismo, le va a picar a la otra persona y ya va a tener paludismo. Por eso es muy importante la pregunta que le hicieron desde el COCA. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes teniendo Vivax o Ovale y eventualmente están en la casa frescos. Y esto sigue haciendo que puedan seguir contagiando. Pero en cambio, cuando es falciparum, empieza a lesionar la cantidad importante de glóbulos rojos que empieza a dar la anemia. O sea, este tipo de romper glóbulos rojos que se llama una anemia hemolítica porque se rompen completamente y ahí empieza uno de los problemas más importantes que veremos. Vamos con las preguntas. Mensajes, mi doc. Buenas tardes, doctor. Si a las personas que le da paludismo y después le da sarampión, ¿qué se puede hacer? Soy de Guayaquil. Uy. Gracias. Generalmente que haya dos o que coaccionen dos tipos de enfermedades va a ser muy dramático. ¿Por qué? Porque el paludismo, por un lado, podría dar mucha anemia, mucha descompensación de la parte general del paciente. Y si a esto le da, por ejemplo, algún tipo, nos dijo con sarampión, eventualmente es un cuadro viral, o sea, va a ser un cuadro demasiado florido en cuanto a sintomatología. ¿Y qué hacer Fiebre, ahí? malestar, escalofríos. Controlar sobre todo hidratación, sobre todo la parte de la temperatura y sobre todo la parte del cuidado del paciente en su dieta. O sea, va a ser muy importante porque muchos de estos pacientes con coinfecciones a veces necesitan estar en hospitales con hidratación intravenosa para el control de la temperatura, ver que no se sobreinfecten las lesiones y tratar de controlar las dos a la vez. Ahora, mi doc, si bien es cierto que en la sintomatología hay esta triada, ¿no? Sí. Que es tres síntomas comunes en estas enfermedades que causa enfermedades invernales. ¿Cuál es la diferencia Tropicales. o hay indiferencia, perdón, tropicales, Sí. la diferencia en cada una de estas? Pero por supuesto. Los síntomas, por ejemplo, un síntoma específico del dengue, uno del paludismo, uno del zika. Exactamente. Lo que toca compensar antes de irnos a la pausa para regresar con la sintomatología es que esta multiplicación y esta liberación, ¿sabes cada cuánto tiempo se da? Cada 2 a 3 días. ¿Qué significa? Que cuando es generalmente el tipo Vale o el tipo Vivax, normalmente es cada 2 días. Y cuando es el tipo Falciparum, es cada 3 días. O sea, que los pacientes, cuando cada 2 o 3 días se liberan la cantidad de estos parásitos a la sangre, ahí presentan la sintomatología. Okay. Los pacientes con Zika, con dengue, con chikungunya, es todo el tiempo, ¿Por qué? Porque están en sangre permanentemente. Pero aquí, cada 2, cada 3 días, hay lo que se llaman las fiebres terciarias o cuartarias. Ya vamos a ver de eso cuando vengamos de la pausa. Perfecto, mi doc. No se vaya, sigan enviando sus dudas y ya regresamos con más de Doctor 7. No se vaya, porque si se va, se lo pierde. Regresamos, vamos, señores. Y vamos. ¿Qué pasa? Estábamos hablando acerca de... Mire, ¿qué es? Ay, ¿qué es esto? Quítale eso, doc. ¿Dónde? Ay, ¿Dónde? ¿Qué? Espera.
Ahí Ya se están. fue. Ya se fue. Pero es hemófilos, ¿es anófeles o es Aedes aegypti? No sé si es macho o hembra, pero... Pero de qué pasa, pasa. Pero de que pasó, pasó. ¿Por qué es importante eso también, Milari? Porque eventualmente están pasando por aquí. ¡Tas! Exactamente, ahí vamos. Porque normalmente, Milari, la triada importante para hablar de la malaria es que cada 3 o cada 4 días el paciente hace estas crisis palúdicas. Ajá. ¿Qué significa? ¿Qué es que eso? les duele la cabeza, que tienen un montón de dolor de cabeza, que tienen fiebre importante. De hecho, es una fiebre que empieza a lesionar mucho al paciente, que le da mucho escalofrío también, y que tiene esta parte de la palidez, porque empieza a portarse medio anémico inclusive. ¿Por qué? Porque ya vimos que muchísimos de los glóbulos rojos empiezan a lastimarse. ¿Por qué es importante esto, mi querida Lari? Porque de acuerdo al tipo de Plasmodium, por ejemplo, vamos a hablar del más grave, que es el falciparum. Si el falciparum está infectando al paciente, va a ser posible de que tengamos lesiones de acuerdo. ¿Te acuerdas que te conté que este Plasmodium no le deja al glóbulo rojo que se vaya al vaso y se muera? Sí, ajá. ¿Por qué? Porque en el vaso sanguíneo, que es como una tubería, se empiezan a quedar estos glóbulos rojos anormales que tienen estas protuberancias y se quedan pegados. Porque esta capacidad solamente la hace este tipo de parásitos como el Plasmodium, en el cual se van quedando aquí y ahí empieza a haber el problema. ¿Por qué? Porque podría empezar a lastimar los vasos sanguíneos y a hacer dos cosas. Uno, que se altere la circulación sanguínea, o sea, que la cantidad de sangre que se transporta por este tubito empiece a ser, primero, menor, o sea, más poquita. Y segundo, que empiecen a formarse algunos inclusive como unos coágulos a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, podrían haber lo que se llama el paludismo severo. ¿Qué significa? ¿Te imaginas que los vasitos de la cabeza, del cerebro, se empiecen a tapar por el paludismo? El paludismo cerebral también puede dar muchos cambios, como por ejemplo, cambios a nivel anímico, emocional del paciente, alteraciones, se ponen mucho más cansados, mucho más estuporosos, mucho más adormitados e inclusive pueden llegar a tener algunos, inclusive hasta convulsiones. Esto puede pasar también a nivel del riñón, y puede dar el paludismo renal, con muchos cambios, inclusive con daño renal severo. Estos vasos sanguíneos también hay ¿en dónde? En la placenta. ¿Y sabemos qué es la placenta? La placenta es por donde la mamita alimenta al bebé. Entonces, a veces se tapan los vasos sanguíneos de la placenta y se puede alterar la circulación, haciendo que el bebé se pueda perder o que su crecimiento intraútero sea menor y nazca mucho más chiquito, si es que no es, si no muere. Y también así en varios sistemas, como también el sistema respiratorio a nivel de los pulmones. Entonces, los pacientes que fallecen a nivel mundial, fallecen por complicaciones a nivel de su microcirculación. Y eventualmente, ¿por qué? Porque no hay la cantidad suficiente de oxígeno, porque se están destruyendo los glóbulos rojos y cae en una anemia severa, pero también porque hay una inflamación a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Cuánto tiempo debe pasar después de infectado o picado del mosquito para que llegue a este estado el paciente? Muy buena pregunta y depende. Pueden ser un par de semanas o pueden ser en algunos pacientes que tengan comprometida la parte inmunológica mucho más rápido. E imagino que con los que se automedican también, porque solo se van calmando los síntomas. Exactamente. ¿Por qué? Porque recuerden ahora, ¿cuál es la diferencia entre el paludismo y el resto de dengue, chikungunya o zika? Es que cada vez que salen a circulación los nuevos parásitos, el cuerpo hace la fiebre, el malestar, los escalofríos, la sudoración, se ponen muy mal en las noches, pero coincidencialmente es cada tercero o cada cuarto día. Si es que no hay sintomatología tan severa, se llama fiebres benignas, terciarias o cuartarias. Pero si el paciente se pone muy mal, convulsiona, se desmaya, se llaman fiebres terciarias o cuartarias, pero malignas con un alto riesgo de mortalidad, mi querida Lari. Ok, perfecto. ¿Y eso a apuntarlo a Sí, tenerlo señora. muy en cuenta? Tenemos mensajes, mi doc, y viene desde dónde esta vez. ¿Desde dónde? Desde las mágicas y majestuosas Islas Galápagos. Para ser preciso, desde San Cristóbal nos escriben. Buenas tardes, doctor.
Soy Yani Arismendi desde la isla San Cristóbal, Galápagos. Debido a la distancia que tenemos del Ecuador continental, ¿usted cree que también podríamos tener por acá la malaria, ya que en épocas de lluvia tenemos gran cantidad de mosquitos y si con las fumigaciones se evita el incremento de este vector? Eventualmente la posibilidad podría haber, por ejemplo, si es que en las embarcaciones, en los aviones, en esto, vamos con alguien infectado, pero debería haber específicamente esto, el vector que es el mosquito, en este caso el anófeles, hembra, para que pueda haber la inoculación. De hecho, por eso en muchas, creo que también en Galápagos se está haciendo un programa para tratar de evitar de que haya hembras de varios de los mosquitos para poder mitigar un poco la presencia de o fiebre amarilla o de dengue o de chikungunya y también de la parte del paludismo. O sea, con las medidas, por eso es muy importante concientizar a la gente. Donde no hay aguas en reposo, generalmente no se multiplican este tipo de mosquitos que son los vectores. Pero es muy importante también recordar que hay muchos vectores humanos que tienen en el hígado una fase pasiva de 3, 4, 5 meses hasta que después da nuevamente la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante lo que usted dice. Sí, puede haber el riesgo, pero también es importante que haya el control. Ok, mi Doc, otro mensajito. Buenas tardes. ¿Cómo evito ser picada por estos bichos? Normalmente, cuando ya hablamos de la prevención, lo más importante son algunas cosas. ¿Qué es preferible? Tener ropas claras o ropas oscuras para evitar las picaduras de los mosquitos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué han escuchado? A ver. ¿Qué han escuchado? Porritas, ¿qué dice? Claras dice el Porritas. Correcto. Oscuras por allá. Correcto. ¿Por qué? Porque eventualmente parece que sí hay una parte de contraste en cuanto a esto y también los toldos, las ropas claras, la parte de ponerse, la parte del bloqueo de los insecticidas, el complejo B, que eventualmente cambia un poco, porque no sé si ustedes han visto, pero las personas que utilizan complejo B huelen a complejo B. La gente dice, orino con olor a complejo B, sudo con olor a complejo B. Sí, esto cambia la percepción cuando hay la parte de que se posen los insectos sobre la piel. Entonces, son medidas importantes, pero lo más importante, cuidar que no haya aguas en reposo, aguas en posadas, donde que ustedes puedan tener nichos o recipientes que estén con larvas o con huevos de estos mosquitos. Es lo más importante. Perfecto, okay. Ahora, el momento del diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? Muy bien, y qué excelente pregunta. Si sabemos que este tipo de plasmodiums está en la sangre, ¿cómo será el diagnóstico? El diagnóstico se hace con una gota de sangre, que normalmente lo llamamos el examen de gota gruesa. Se toma una muestra de sangre del paciente y se pone en una de estos portaobjetos que se llama y se ve al microscopio. ¿Para qué? Para tratar de identificar esta parte del plasmodium dentro de la sangre. A veces de gota gruesa no es tan efectivo dependiendo de la fase en la que esté el paciente, pero también se puede hacer una parte de una tinción en la cual se puede hacer, se llama tinción de Giemsa, que es poner un color especial para buscar específicamente este tipo de parásitos, pero el diagnóstico se lo hace de manera laboratorial con la parte de sangre, mi querida Lari. Entonces es muy importante para poder controlar y compensar un poquito y saber, ok, frente a qué estoy. Y como son, recuerda, ¿cuántos tipos de plasmodium para malaria? 4. Entonces, generalmente los más frecuentes son, recuerden, el falciparum, que es el más grave que puede llevar a la muerte, el vivax, que también está en nuestro país, pero que eventualmente puede estar latente a nivel hepático, el ovale, que también podría estar, y también el malariae, que puede estar también, pero el más importante, al que tenemos que ponerle mucha atención, es al diagnóstico del falciparum. ¿Por qué? Porque este tiene una mayor mortalidad en los pacientes. Entonces recuerden, si un paciente tiene todos los días fiebre, todos los días escalofrío, todos los días está con náusea, con dolor de cabeza, probablemente no sea paludismo. ¿Por qué? Porque sabemos que es medio estacionario, cada 3, cada 4 días. Pero si un paciente tiene una fiebre demasiado alta, está con mucho dolor de cabeza, recientemente ha viajado a una zona tropical, ¿sí?, o amazónica, generalmente habrá que sospechar también en estas enfermedades tropicales. Es lo más importante, porque el mensaje de ahora es que
no todo paciente que viaje, que viva solamente en la costa va a tener paludismo, no. Y les decíamos, si el cuerpo, por ejemplo lo que decía Larisa, si ella cuando estuvo allá, sí, tuvo 2, 3, 4 paludismos, el cuerpo de ella ya tiene anticuerpos, ya se puede defender un poquito. Pero por eso la gente, por ejemplo, extranjeros que vienen a trabajar en ONGs y cosas por el estilo, que vienen a la zona selvática, que vienen a las petroleras y que tienen una infección, pueden fallecer. ¿Por qué? Porque depende mucho de la carga que inclusive tengan, de la funcionalidad previa. Si tenían cambios ya a nivel hepático, por ejemplo, pueden tener mucho más problemas y eventualmente hay muchos pacientes que en la primera exposición ya pueden tener una enfermedad completamente grave y severa. Y recuerden que los vasos sanguíneos se ven afectados, inclusive, por eso si usted es mamita, si usted está embarazada, cuídese mucho si es que hay alerta en la zona donde usted está de que haya paludismo. Ok, Doc, ahora, para todas las personas que nos están viendo, ¿cuáles son? Bueno, todas deberíamos prevenir en lo posible contraer el paludismo, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esos casos especiales, Doc? Quizá hay algunas personas que tengan enfermedades preexistentes o crónicas. Correcto, más que todo eso lo que tú dices siempre, ¿no es cierto? Nosotros le llamamos red flag, Lari le llama green flag. Green flag. Pero, ¿cuáles son esas cosas? Si es que yo estoy sospechando en que el paciente tiene paludismo y aparte de eso, o ya tiene diagnosticado, pero tiene dolor de cabeza completamente intenso, una palidez extrema, que uno sepa que ese paciente está muy pálido, que parecería que está con una anemia muy profusa, si ya ha convulsionado, si el paciente tiene un dolor en el cuerpo intenso completamente, tiene que ser llevado urgentemente al centro de salud o al hospital local para hacerle un tratamiento adecuado de rehidratación, ver cómo está su anemia, ver si se le tiene que reponer la parte de sangre, porque hay que tratar de disminuir las lesiones, porque no solamente es en ese momento cuando se altera el paciente, sino puede quedarse con secuelas graves. ¿Por qué? Porque el filtro de la sangre de los glóbulos rojos se llama el vaso. Y el otro que está afectado es el hígado. Normalmente tienden a crecer, a ponerse voluminosos y dolorosos. Se llama hepatoesplenomegalia. Uno hace una ecografía y los ve completamente grandes. Entonces mira que también las lesiones pueden ser a posterior. Así es, mi Doc. Nos damos una pausa y ya regresamos con las recomendaciones finales. Sí, y el tratamiento. Y el tratamiento. Que nos estaban preguntando. Así que no se vaya, porque si se vaya sabe que se lo pierde. Vámonos. Regresamos 5:53 de la tarde, faltan 7 minutitos, mi Doc, y nos quedamos en la parte del tratamiento. ¿Es verdad que el tratamiento contra el paludismo es gratuito en la red de salud pública de nuestro país? Completamente gratuito, todo el esquema en realidad, que son medicamentos como la quinina, la primaquina, que son medicamentos que los tenemos aquí en el país, son manejados excelentemente, y un fraternal abrazo a todos los médicos que hacen la ruralidad y todos los médicos que hacen también trabajo de campo. ¿Qué significa? ¿Sabías tú que los médicos rurales no solamente se quedan en su puesto de trabajo, sino también salen a hacer itinerancia? Por ejemplo, a los si no puede, domicilios. claro, es que no, hay mucha gente que, por ejemplo, tienen comunidades que no pueden salir por 2, 3, 4 horas de camino vecinal o camino de herradura, o sea, por donde solamente pasan burritos, caballitos o mulas, y entonces los médicos van allá con el tratamiento. Es muy importante, ¿por qué? Porque si usted tiene sospecha, tiene que acudir inmediatamente para un diagnóstico pronto, porque ya sabe que a más tiempo, más lesiones. Segundo, hay un tratamiento adecuado con este tipo de medicación para controlar adecuadamente a este tipo de parásitos y evitar las complicaciones graves e inclusive la muerte, mi querida Lari. Así que sobre todo, a tratarse rápido. Cuando hablamos de prevención, cuando vayan las campañas del Ministerio de Salud Pública, no se encierren en su casita diciendo ya vienen estos otra vez a fumigar. Sí. Lo hacen para prevenir y Correcto. cuidar de nuestra salud y para que este tipo de mosquitos o insectos no invadan nuestros espacios y así evitar contraer este tipo de enfermedades. Mi Doc, vámonos con la Meditrivia de esta tarde. Vámonos con la Meditrivia, correcto, ¿Cuál para ver era qué ha la dicho. pregunta? La pregunta decía, ¿cuál es el factor clave en la transmisión de la malaria? La ¿Cuál? opción A nos dice agua contaminada 20%, la opción B mosquito hembra anófeles 80%. Ah, porque yo les dije. Exactamente. Contacto con una persona infectada 0%. ¡Qué maravilloso! Bien que hayan estado atentos, porque ahora ya sabemos que es necesario de que sea un mosquito hembra el que haga la transmisibilidad como factor de infección, ¿no? Y es muy importante esa parte también. Te cuento que ahorita me acordaba que cuando nosotros estábamos jóvenes, cuando yo todavía estaba en el TENA, pues podía estar tranquilamente en la vereda conversando ahí y pasaba el carro y esa fumigación y ese olor, Diosito lindo. Es verdad. Y uno decía, es como ¡ay, un otra humo vez! blanco, ¿no? Correcto, es un humo blanco, pero
haga que pasen por solicite que pasen por sus calles, por sus barrios, por sus plazas y sobre todo, usted haga su parte, vea que en su casa, que en su patio, que en la parte de atrás de su casa no haya ningún tipo de recipientes con aguas muertas. Vacíelos, vírelos, fumíguelos, haga lo que quiera, Oiga, pero Doc, ayúdenos para esto. Y sabe que un dato súper importante que se me estaba pasando por alto y es que la subsecretaria de Prevención y Control del Ministerio de Salud Pública nos mencionó que si bien es cierto hay 157 casos en lo que va del 2025, pero que es la planificación de esta entidad es que para 2026 y 2027 Ecuador esté libre de malaria. Es que esa es la idea. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que se necesitan condiciones muy especiales y particulares para tener la enfermedad. Entonces, y que parte de eso no es solamente lo que pueda hacer las instancias de salud, es cada uno en nuestras casas, en nuestros domicilios. Por amor propio y por amor a nuestra familia, hagamos que las cosas pasen. No esperemos que alguien más nos las esté haciendo, así que empecemos a trabajar juntos para erradicar la malaria del país. Así que contamos con ustedes. Me quedo con esa frase, hagamos que las cosas pasen. ¿Y sabe qué pasó el día de hoy? ¿Qué pasó el día de hoy? Que me fui a la inauguración de la Semana de Vacunación de las Américas. Exactamente. Y este año es la vacuna contra el tétanos y la difteria. ¿Y ya estás con fiebre? Y adivina quién se vacunó. Muy bien, bravo, bravo. Y todos ustedes Deberían cordialmente invitados para que empiecen también a bajar los índices de mortalidad y de complicaciones en su salud por no vacunarse. Recuerden que hemos tenido brotes de fiebre amarilla en Colombia, de algunos cambios importantes. Tenemos algunos casos importantes también acá, así que vamos a vacunarnos. Así que te felicito, Milari. Es una excelente iniciativa de parte del Gobierno Nacional. Así es, y toda la información le daremos el día miércoles, además de este reportaje, ¿no? Que, claro, me dijeron, ya estás aquí, pues ya, mija, vacúnese. Ya de una, pues. Está bien, me va a doler. No, no le va a doler. Claro, pero pusiste bueno, tu granito de arena. Puse mi granito de arena sirviendo siempre con ejemplo en todo lo que mencionamos acá en Doctor 7. Y el día de mañana también, oiga, Doc. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana con Arturito? ¿Usted sí ve los martes y jueves? Sí, claro. Ay, espero. Claro que sí. Y si no, espero que con la familia vean en YouTube los fines de semana. Claro que sí. Hablaremos sobre cuáles son esas enfermedades causadas por las uñas largas en nuestras mascotas. Sí, sabía que les puede afectar y les puede lastimar y causar todos estos dolores y problemas. Y sabes que también nuestros compañeros veterinarios también pueden ser, tienen como factores de riesgo este tipo de lesiones. En el año anterior tuvimos dos compañeros veterinarios que tuvieron infección por arañazo de gato, bordetela. Entonces, eventualmente es muy importante, una infección súper importante que también la van a revisar mañana con el Rey Arturo de los veterinarios. Eso, el traductor de tus mascotas. Pero por ahora nos vamos despidiendo, los dejamos con el Chef Bigotes que vea, ya huele. Sí, huele. Así que pilas con eso. Adiósito, chao, chao. Chao, nos vemos el miércoles. Hagamos que las cosas pasen.